Súper. Chicos, buenos días. Espero que me escuchen bien. En estos momentos. Sí, creo que sí. Buenos días, profesor, se escucha bien. Buenos días, muchas gracias, Juan. Espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un buen descanso de fiestas patrias, que hayan aprovechado para recargar energías. Y bueno, tenemos que volver a las clases con los temas que ya estábamos viendo. Así que vamos a tomar inmediatamente desde el punto en donde nos quedamos. Estamos acá. Perfecto. Solamente voy a dejar el chat por acá para tenerlo a la vista. Ya chicos, lo último que vimos en la clase anterior fue, hicimos un ejemplo práctico de cómo se producen las conversiones de datos o por qué es necesario hacer conversiones de datos en lenguajes como C++. En el ejemplo que nosotros vimos del cambio de temperatura de grados Fahrenheit a Celsius, nosotros vimos que si nosotros queríamos producir un número flotante, teníamos que fijarnos con cuidado que los números que estábamos utilizando o variables, sea cual sea el caso, sean compatibles con un elemento flotante. En el caso particular de la conversión de Fahrenheit a Celsius, nosotros en alguna parte de la fórmula teníamos una división que era 5/9, ¿cierto? Si tú lo ponías tal cual, el resultado de esa división iba a dar un número entero, porque el número entero 5 dividido el número entero 9 iba a dar un número entero y por lo tanto eso es 0, ¿ya? Que no es el resultado que nosotros esperamos. Por lo tanto, quiero recalcar de esa última parte que vimos, el cuidado que hay que tener en las conversiones de datos, ¿ok? Y en los tipos de los datos que estamos utilizando, porque se pueden dar situaciones como esas que, por supuesto, ustedes que se han programado más en Python, recordarán que en la mayoría de los casos no se dan en Python, ¿ya? Dicho esto, vamos a seguir viendo elementos que nos van a permitir a nosotros programar en C++ y tratando de hacer algún paralelismo también con algunos de los elementos que ustedes ya conocen en Python. Así que a continuación vamos a ver lo que se llaman estructuras de control. Normalmente cuando tú escribes un programa, este puede parecerse una especie de receta de cocina, donde tú tienes paso 1, hago algo, paso 2, hago otra cosa, paso 3, hago otra cosa, etcétera. Y lo que hace la ejecución de tu programa es ir recorriendo las instrucciones una por una hasta que llega a la última y en esa última instrucción es donde termina el programa. Esa sería la forma normal de programar, que es la que hemos visto por lo menos hasta ahora. Sin embargo, en algunas ocasiones nosotros vamos a necesitar que se produzcan caminos alternativos, formas alternativas de recorrer el programa. Y es ahí donde entran las estructuras de control, que son las que vamos a utilizar ahora, que por supuesto ustedes vieron en lenguajes como Python. ¿Ok? Entonces, como dice acá, las estructuras de control son aquellas que nos van a permitir alterar la secuencia de ejecución de un programa en vez de que sea de manera secuencial simplemente. Podemos definir formas o flujos alternativos en las cuales se recorre el programa. Y normalmente existen dos tipos. Están los de selección, en donde tienes múltiples alternativas de ejecución controladas por una condición. Y tenemos los de iteración, que simplemente lo que hacen es repetir un conjunto de instrucciones una cantidad definida de veces, ¿ya? Como aparece acá, a diferencia de lo que se produce en Python, que para definir un conjunto o un bloque de código, un conjunto de líneas de código, nosotros en Python lo definíamos a través de la indentación. Es decir, tú definías que un conjunto de líneas de código pertenecían a un bloque de código porque estaban separadas por un tabulador, ¿cierto? En C++ esto no es así. La forma de separar bloques de código es a través de las llaves. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que nosotros definamos cada uno de los bloques de código a través de las llaves, que es la nomenclatura de C++. ¿Ya? Vamos a ver estructuras de control ahora. La primera, las condicionales, if, else if y else. Básicamente, igual que lo que ustedes vieron en Python, el condicional if lo que nos permite es generar condiciones de ejecución alternativa dentro de tu programa. Entonces simplemente vamos a ver un ejemplo rápido acá. Aquí. File. Condicional.cpp. Y acá, como siempre, include IOStream
Y vamos acá a poner la función main, que es la función necesaria para la ejecución de nuestro programa, que espero no lo hayan olvidado ya a esta altura. Y lo que vamos a hacer una condicional sencilla acá. Déjame bajar esto por acá. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, si una cierta variable es mayor a 0, una cierta variable x le vamos a poner acá, hago algo. Y si esa cierta variable es igual a 0, hago otra cosa. Y si esa cierta variable es menor que 0, hago otra cosa. ¿Ok? Entonces vamos a definir condiciones utilizando las estructuras de control para C++. ¿Ok? Entonces, primera cosa, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, que nosotros hemos definido variables, las hemos utilizado dentro de nuestro programa, lo que vamos a hacer es algo un poco distinto. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen porque he visto algunos códigos de los que me han mostrado de ejemplo en clase. Sin embargo, ahora lo voy a hacer de manera explícita. De la misma manera que utilizando std, cout, tú puedes definir un flujo de salida de datos para mostrar cosas en la terminal, tú también, utilizando un flujo de datos, puedes recibir datos desde la terminal y asignarlos, por ejemplo, a una variable. ¿Ok? La nomenclatura es muy parecida a lo que ustedes utilizaban en cout y tiene bastante sentido si ustedes la misma. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo entero llamada x. Y a esta variable queremos asignarle algún valor ingresado por pantalla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizando sein, lo que vamos a hacer es tomar el flujo de datos que viene desde sein y llevarlo a nuestra variable. Entonces, fíjense que lo que hacemos acá es, tomamos el flujo de datos de sein y ese flujo de datos se mueve hacia la variable x, que es lo que aparece acá. Por lo tanto, en este punto, x toma el valor ingresado por terminal. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos a hacer las condicionales que vimos anteriormente. Si x, y ahora utilizamos la notación de C++. ¿Cuál es la notación? Ponemos if para el condicional if, entre paréntesis va la condición, que en este caso queremos preguntar si x es menor que 0, y dijimos que los bloques de código van asociados a las llaves. Por lo tanto, inmediatamente después de la condicional, tenemos que poner las llaves para indicar cuál es el bloque de código asociado a esta condición. En este caso, lo que queremos hacer es simplemente indicar que el número x, la variable x en este punto, es un número negativo. Simplemente vamos a mostrar un mensaje que indique esto. Por lo tanto, vamos a poner cout y vamos a escribir número negativo. ¿Ok? Y un salto de línea. Voy a tirar esto para acá. Comentarios. Vamos a hacer la siguiente condición, que es, si no es menor que 0, pero es igual a 0, vamos a hacer otra cosa. Entonces, else, if, nuevamente, condición, x es igual a 0, ahora vamos a escribir que el número igual a 0. Y vamos a poner un salto de línea acá. Y luego, si no se cumple ninguna de las condiciones que pusimos en la parte superior, queremos finalmente indicar que el número es positivo, porque bueno, si el número no cumple ninguna de estas dos condiciones, porque es un número positivo, ¿ok?
Entonces, else, si no, que sería el equivalente al else de Python, por supuesto, std cout, acá tenemos ahora un número positivo, y pongamos un salto de línea acá. Perfecto, vamos ahora, vamos a irnos a la carpeta, material, perfecto, en este de acá. Es en este. Perfecto. Acá, estructura de control, llegamos, y tenemos acá nuestro archivo condicional. Entonces vamos a compilar, g++, menos o, nombre del archivo ejecutable, que le vamos a poner condicional, y luego el nombre del archivo .cpp que va a generar ese ejecutable. Compilamos, vemos que ahora está generado el ejecutable y vamos a ejecutarlo, condicional. En esta parte el programa queda esperando que nosotros ingresemos un número, entonces vamos a ingresar, por ejemplo, un número positivo, 3, e indica que el número es positivo. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un número negativo, -5, indica que el número es negativo. ¿Dudas hasta acá? Perfecto, vamos bien. Entonces, como dice acá, esta es la estructura normal de un set de condicionales. Ahora, dentro de las condiciones, como nosotros hemos visto antes, para el if, nosotros tenemos que ejecutar una expresión cuyo resultado es un booleano, ¿cierto? Porque si ustedes ven el código que hay acá, comparar x con 0, preguntar x es menor que 0, solamente tiene dos respuestas posibles, verdadero o falso. Siempre el resultado de cada una de las condicionales que pongamos acá tiene que ser o verdadero o falso. Y por lo tanto, nosotros podemos poner una expresión tan extensa como nosotros queramos, siempre y cuando el resultado total de esa expresión sea o un verdadero o un falso. ¿Ok? Y es acá donde entra el concepto de cortocircuito, que es un concepto que manejan varios lenguajes de programación, entre ellos, por supuesto, C++, que es lo que vamos a ver acá. La idea es la siguiente. Cuando nosotros tenemos una expresión muy larga, que está unida, varias partes de esa expresión, con elementos tipo AND u OR, lo que vamos a hacer es no evaluar la expresión completa si no es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner condicional 2.0. ¿Ok? Nuevamente, include iostream int main. ¿Ya? Entonces acá simplemente voy a crear una variable que se llame y, que tenga un valor de 10. ¿Ok? Y voy a poner un if pequeño. Por supuesto, acá tiene que ir el return. Entonces, miren. Vamos a comparar. Ahí vamos a crear dos variables. Y igual 10, x igual 20. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntar, x menor que 30 and y menor que 5. ¿Ok? Y acá
condicional verdadero. Entonces, miren, acá tenemos una expresión cuyo valor de verdad final es o verdadero o falso, porque fíjense que acá cada una de estas expresiones individuales está conectada con un AND lógico, ¿ok? Perfecto. Entonces, hacemos la primera pregunta. ¿X es menor que 30? Verdadero, ¿ok? Y es menor que 5, en este caso es falso. Por lo tanto, verdadero y falso, el valor de verdad de esa expresión completa es falso. ¿Cierto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Resulta que para el AND, si ustedes se acuerdan de las tablas de verdad, habían secciones de la tabla de verdad que cuando uno hacía alguna de las evaluaciones, la otra perdía sentido. Me explico. Vamos a cambiar estos valores. Vamos a poner ahora acá en el X, vamos a poner 50. ¿Ok? 50. Y acá vamos a poner 3. Entonces, miren, volvemos a evaluar la expresión. ¿Ya? X es menor que 30, falso, ¿cierto? Y es menor que 5 en este caso, verdadero. Falso y verdadero es falso, ¿cierto? Sin embargo, como nosotros vamos evaluando de izquierda a derecha, al momento de hacer esta primera evaluación, es decir, preguntar X es menor que 30, falso, como el conector es un AND, por las tablas de verdad, ya sabemos que independiente de este valor de acá, el valor de esta expresión completa es falso. Porque independiente que esto sea verdadero o falso, el valor de verdad de esa expresión completa es falso, por las tablas de verdad. Por lo tanto, lo que hace C++ es, en este caso, no ejecutar, no realizar esta validación, porque ya sabe que este valor es falso, por lo tanto, la expresión completa es falsa. ¿Ok? Eso es lo que se llama cortocircuito. ¿Cuál es el uso de esto? Por ahora no se ve tan claro, porque que se evalúe o no se evalúe esta parte de la expresión no es tan importante en este punto. Sin embargo, no hay ningún problema que en las expresiones lógicas, en vez de poner solamente comparaciones de una variable con un número, por ejemplo, pongas, por ejemplo, la salida de una función. Si por casualidad ustedes no conocen el concepto de funciones en C++, igual que el de Python, lo vamos a ver más adelante. Pero puedes, por ejemplo, poner el valor del retorno de una función en comparación con otro valor, por ejemplo. Si tú utilizas el concepto de cortocircuito en este contexto, lo que va a producir es que, por ejemplo, no se ejecute alguna función, ¿ok? Por lo tanto, en ese sentido, el concepto de cortocircuito puede tener un grado de validez, de utilidad, ¿ok? Lo mismo, por supuesto, ocurriría para el caso de un OR, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, ponemos un OR acá, y nosotros, qué sé yo, ponemos acá 10, y esto de acá es, qué sé yo, va, acá. 10 acá también. Acá, nuevamente, hacemos la pregunta. ¿X es menor que 30? La respuesta es verdadero. Como estamos conectando toda esta sentencia con un OR, la respuesta es, de toda esta sentencia, es verdadero, independiente del valor de verdad de esta parte de acá. Por lo tanto, como siempre va a ser verdadero, no necesito preguntar ni tratar de validar cuál es el valor de verdad de esa parte de la sentencia. No lo hago, por lo tanto. ¿Ya? Perfecto. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Me van parando, por favor? Entonces, bueno, acá tienen algún ejemplo adicional. Ah, en esta parte se ve más claro el uso de esto. Más X.
Entonces, por ejemplo, hagamos esto, x acá igual 1. Y vamos a poner valor de x. X acá. Este es un buen ejemplo. Vamos a compilar. Condicional 2, condicional 2.cpp. Entonces, miren, en este caso, vamos a poner la variable x igual 1. De nuevo, compilar, ejecutar. Entonces, miren, x es igual a 1. Por lo tanto, en este if, lo que vamos a hacer es preguntar primero. X es igual a 1. En este caso, la respuesta es verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de toda esta expresión de acá es verdadero. Por lo tanto, independiente de qué ocurra en esta parte de acá, no la voy a ejecutar. Por lo tanto, el valor que va a aparecer acá es 1. ¿Ok? Es lo que va. Ejecute el condicional. El valor de x es 1. A pesar de que, fíjense acá, yo tengo un incremento en el valor de x. Si yo pongo un valor distinto, por ejemplo, 2, en este caso la primera parte debería ser verdadero y la segunda, la primera parte debería ser falso, la segunda verdadero y debería ejecutarse esa línea. Condicional. Entonces fíjense que ahora el valor de x es 3. ¿Por qué? Porque esto de acá es falso, por lo tanto, como es falsa esa primera parte, no estoy seguro de cuál es el valor de verdad de la expresión completa, por lo tanto, ejecuto esto. Y en este caso, tomo el valor de 2 y le incremento en 1, por lo tanto, ahora es 3, y eso es lo que se muestra por pantalla. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas? Súper. Otra estructura de control que existe en C++ es el caso del switch. Esta es una estructura que no existe en Python. Por lo tanto, la vamos a explicar con un poquito más de detalle. La idea es la siguiente. No es un equivalente al if, porque la verdad que tiene usos más acotados, pero la idea es la siguiente. Si tú quisieras hacer condiciones distintas para distintos valores de una posible variable, Switch te provee una forma de manejar de manera sencilla esas posibles distintas ejecuciones y condiciones. ¿Ya? De todas maneras, el uso de esto es bien acotado, así que lo vamos a explicar a continuación. Miren. De hecho, vamos a generar este programa y vamos a explicar también la sentencia switch.cpp. Nuevamente, include iostream int main return 1. Int x igual, vamos a darle un valor 3. Switch. Entonces, ¿cómo opera esto? Switch es parecido al if en el siguiente sentido. Tú escribes switch para indicar que vas a escribir una sentencia switch, y luego entre paréntesis indicas cuál es la variable, ojo acá, no es una condición, cuál es la variable que quieres evaluar. ¿Ok? En este caso, vamos a evaluar, al igual que en este caso acá, la variable x. Y luego vienen los bloques de códigos asociados a esta variable. Queremos tomar el valor de la variable x y compararlo con distintos valores y hacer distintas cosas dependiendo del valor de x. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, en caso de que x tenga un cierto valor, hacemos tal cosa. En caso de que x tenga otro cierto valor, hacemos otra cosa y así continuamos. ¿Cómo es la notación? En caso de que x tenga un valor de 1,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir en pantalla x vale 1, ¿ok? Y algo necesario para la correcta ejecución del case, en la mayoría de los casos, es una sentencia que se llama break. Esta es una sentencia que vamos a explicar con más detalle más adelante, por lo tanto, por ahora véanlo como un separador entre cada uno de los casos del switch, ¿ok? Perfecto. Va. En caso que x valga 1, va a ejecutarse esta línea. En caso que x valga 2, se va a ejecutar esta otra línea. X vale 2. Y por supuesto, break. Y así nosotros podemos ir enumerando cada uno de los casos que nosotros queremos evaluar para la variable x. En caso que x valga 3, ocurre tal cosa. En caso que x valga 4, ocurre tal cosa. En caso que x valga 20, ocurre tal cosa. Y en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones que nosotros hayamos puesto, ninguno de los casos que nosotros hayamos puesto, podemos poner un caso adicional que es el caso por default, por omisión. Entonces, en caso que no se cumpla ninguno de los casos de más arriba, nosotros vamos a realizar algunas líneas de código. En este caso vamos a poner simplemente x no toma ningún valor de los definidos en line. Perfecto. Y creo que no nos falta nada, debería estar bien esto, ¿ya? Entonces, vamos a compilar esto. O, switch, el nombre del ejecutable primero. Switch, vamos a ejecutar esto. Por lo tanto, fíjense que como x tiene un valor de 3, lo que va a ocurrir es que va a preguntar si x tiene un valor de 1, no, por lo tanto va a continuar al siguiente case. X tiene un valor de 2, no, por lo tanto continúa al siguiente que es el de default, ¿ya? En este caso va a decir, bueno, entro al valor de default y ejecuto esta línea y ahí termina el switch, ¿ok? Ejecutamos esto. X no toma ningún valor de los definidos, ¿ok? Si nosotros en cambio ponemos acá x2, por ejemplo, volvemos a compilar y ejecutar, acá se indica x vale 2, ¿ya? ¿Qué ocurre si no utilizamos break para cada uno de estos casos? Recuerden, break es el separador, en este caso en el switch, entre cada grupo de sentencias asociados a cada caso del switch, ¿ok? Por lo tanto, imagínense que nosotros en este caso ponemos x igual a 1. Si x es igual a 1, va a entrar a este case y debería mostrar esta línea por pantalla. Vamos a hacer eso. Compilamos, ejecutamos. X vale 1. Entonces, fíjense, x vale 1, que es lo que aparece acá. Si nosotros quitamos el separador, lo que va a hacer el case es lo siguiente. Va a entrar el switch case. Va a entrar acá, va a preguntar, ¿x es igual a 1? Sí, x tiene un valor de 1, por lo tanto, ejecuto esta línea, y como no está el break, en este caso, va a continuar con la línea siguiente del siguiente caso, y va a mostrar estas dos líneas, porque no hay nada que le impida al switch, en este caso, continuar sus líneas de ejecución. Eso es lo que está haciendo el break, separar cada uno de los casos. En algunos casos esto puede ser bueno, que nosotros tengamos condiciones que no necesitemos separar con un break, pueden darse esos casos, pero en la mayoría de los casos lo que tendrías que poner es un separador entre cada uno de los cases, ¿ya? Entonces vamos a probar esto.
Vamos a compilar, ejecutamos, y fíjense que como x vale 1, entramos a este case, ejecutamos esta línea y como no hay nada que detenga la ejecución de la siguiente línea del case, continuamos con esta, que es justamente lo que ocurrió acá. ¿Sí? Y como en este punto se encuentra con un break, acá recién termina la ejecución y sale del switch. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Cómo van? Cuéntenme, por favor, si están muy perdidos. Profe, tengo una duda. Cuéntame. En el default no va un break porque es la sentencia que va sí o sí en el último caso, ¿cierto? Es que es la sentencia final, entonces no tiene sentido. Tú Ah, puedes ya. poner perfectamente acá un break. No va a variar en absolutamente nada el funcionamiento. Es que después vamos a ver el break y ahí a lo mejor va a quedar más claro. Como adelanto, el break lo que hace es terminar la ejecución de un bloque de código. Entonces, como acá ya va a terminar la ejecución, no tiene sentido poner un break. Es como que tú pongas un if con un break al final, ese break no va a hacer nada. ¿Sí? Pero por eso, Profe, o sea, no impide nada que tú pongas un break. profe, Cuéntame. en el caso, por ejemplo, ya si no pone el break, se va a seguir ejecutando el código aunque no cumpla como la condición. Fíjate, en este caso, ojo con la nomenclatura acá. Tratemos de no llamarlo condición, porque acá no podemos poner condiciones. O sea, por ejemplo, tú no puedes poner cosas del estilo, qué sé yo, x es mayor que 1, por ejemplo. No se pueden poner ese tipo de cosas, o menor que 1, ¿ya? Entonces, no son condicionales, son comparaciones de una variable con distintos valores posibles que puede tomar, ¿ya? Eso como primera cosa. Pero entiendo tu pregunta. Si te fijas acá, en el caso que pusimos, al quitar el break, así, X, de todos los cases que aparecen acá, sin considerar el de default, por supuesto, el único que cumple es el caso con valor 1, ¿cierto? A pesar de que no cumple con el caso de valor 2, porque X tiene valor 1, de todas maneras ejecuta esta línea si tú no pones el break en el caso anterior. Así que sí, es correcto lo que dicen. Si a pesar de que no cumpla el caso, si tú no pones el break, va a seguir ejecutándose hasta el final del código. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ya sea a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra consulta? Así despertamos un poquito, chicos. ¿Todo bien por ahí? Dicen en el chat. Perfecto. Por supuesto, lo que estoy poniendo acá es un ejemplo, y acá, por dar un ejemplo, puse una línea de código para cada case. No hay ningún problema que tú pongas tantas líneas de código como tú quieras o tú necesites. Entonces, solamente para que quede claro esto, vamos a poner una segunda línea acá para que se vea claro que tú puedes poner las líneas que tú quieras en este separador. Entonces ven que para este caso x vale 1, x tiene el valor de 1, que esa es la comparación que se está haciendo. Por lo tanto, ejecuto esta línea y ejecuto esta línea. Se van a ejecutar tantas líneas como existan dentro del case hasta encontrarse con un break. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que tienen que, de esa manera tienen que verlo. El case representa una etiqueta dentro del switch, por eso les digo que es una estructura de control bien específica para casos bien puntuales. No es comparable con el if, ¿ya? El case es una etiqueta que indica desde dónde yo empiezo a ejecutar mi código dentro del switch. Por lo tanto, cuando x vale 1, lo que estoy diciendo es que desde el caso 1 empiezo a ejecutar líneas de código. Si yo no le indico con un break en dónde debe parar, va a seguir ejecutando líneas hasta que termine el switch. ¿Ok? Por lo tanto, el break es un indicador de hasta dónde yo tengo que ir ejecutando líneas de código dentro del switch a partir de la etiqueta case que yo haya definido para ese valor. ¿Ya? Perfecto. Continuamos. Entonces, bueno, y acá está la nomenclatura que es la que les estaba diciendo. Entonces, en cada uno de los cases que nosotros vamos a poner,
no va una condición, va un valor a comparar. Si la variable de entrada toma ese mismo valor, entro a ese case. En caso contrario, no entro al case. Tampoco puedo entregar más de una variable a un switch, por lo tanto no puedo decir en el caso que X tome tal valor y que Y tome tal valor, no, tampoco. Entonces la verdad que a pesar de que se ve más entretenido usar que un if, porque nos permite hacer validaciones de varios casos, es mucho más restringido, ¿ya? Entonces, en ese sentido no podemos poner condiciones booleanas, solamente comparar valores, ¿ya? Perfecto. Entonces, seguimos con estructuras de control. Al igual que en Python, en donde nosotros teníamos estructuras condicionales, también nosotros en C++ vamos a tener estructuras condicionales, y de la misma manera que en Python, que nosotros teníamos estructuras repetitivas que nos permitían repetir cosas, en C++ tenemos lo mismo, ¿ok? Una de las estructuras de control que se repite entre C++ y Python es la estructura de control while, que por supuesto ustedes la deben haber visto en su momento. La única diferencia es que adicionalmente C++ te ofrece una estructura de control adicional parecida al while, que es el do while, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos sentencias de control. Entonces miren, para este ejemplo queremos desarrollar un programa que solicite un número entero y cuente desde 1 hasta el número que nosotros hayamos recibido por pantalla. Entonces vamos a realizar esto. Vamos a crear un nuevo archivo while, do while. Entonces, como siempre esto de acá, stream, int main, 1. Entonces, dijimos, vamos a crear una variable, vamos a recibir un valor por pantalla, y lo que vamos a hacer acá es, mientras ese valor sea, ok, ya. Entonces vamos a poner un contador acá. Igual 1. Ya. Porque queremos contar, lo que queremos hacer es contar desde 1 hasta un cierto valor que es el que vamos a ingresar por pantalla. Vamos a poner la misma notación que en el ejemplo, solo para mantener un poco de consistencia. Ya. Entonces, vamos a contar desde 1 hasta num. La idea es la siguiente. Lo que vamos a hacer en código es lo siguiente. Mientras i sea menor o igual a num, vamos a ir incrementando el valor de i, que es nuestro contador. ¿Ok? Y esto funciona de la misma manera que en Python, solo que la notación varía un poco. ¿Cuál es la notación? Para escribir una sentencia while, nosotros ponemos la palabra reservada while, y entre paréntesis va la condición de término del while. ¿Ya? Perdón, de repetición. Entonces vamos a poner acá. Mientras i sea menor o igual que num, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mostrar el valor del contador y luego vamos a actualizar el contador para contar el siguiente número. Entonces, miren. Primero, mostramos el valor del contador y ahora actualizamos el contador. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mientras el contador sea menor o igual que num, vamos a mostrar el valor de i, que la primera iteración va a ser 1, porque i parte con valor 1, y luego lo vamos a actualizar, lo vamos a incrementar en 1. Vamos a volver al inicio del while, vamos a volver a preguntar,
y sigue siendo menor o igual que num, como y en esta segunda iteración vale 2, vamos a volver a entrar al while, mostramos valor, actualizamos, y así se va repitiendo hasta que y sea menor, deje de ser menor o igual que num. ¿Ok? Veamos la ejecución de esto. ¿Cómo le puse? While, while. ¿Qué más? While, while. Entonces, compilamos. Ejecutamos. Acá nos va a pedir un valor para, hasta el cual queremos contar. En este caso vamos a poner 10. Por lo tanto, fíjense que acá ahora aparecen, mostrados de 1 en 1, los números del 1 al 10. De forma iterativa, nosotros estamos ejecutando estas líneas de código, por lo tanto se va mostrando el 1 primero, porque esto parte en 1, luego en 2, 3, etc. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. No, no por acá. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dijimos que la única gran diferencia entre Python y C++ en este sentido es que C++ además te ofrece una... Bueno, hay dos diferencias. La primera es que acá no hay default. Perdón, no es default, es else. Ojo acá, el while y el do while de C++ no tiene else. ¿Ok? Que esto es algo que sí se producía en Python, que nosotros teníamos un else disponible, opcional. Y lo otro es que C++ te ofrece otra forma de hacer estas iteraciones, que es a través de un do while. El do while, vamos a ponerlo acá de nuevo. Vamos a darle a la variable i de nuevo un valor de 1 para hacer el conteo de nuevo. El while y el do while son muy similares, salvo una pequeña diferencia. Y esta diferencia es cuando se evalúa la condición de término por primera vez. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el while y el do while. La diferencia es la siguiente. Primero vamos a escribir el do while acá, que la anotación es la siguiente. Tú escribes do, las llaves para indicar cuál es el bloque de código del do while. Lo mismo para el while, tienes que escribir entre llaves cuál es el bloque de código al cual pertenece esa iteración. En este caso ponemos stds out y bueno, voy a poner acá lo mismo y más. Entonces pones do, el bloque de código con las líneas de código que quieres repetir, y luego viene while. Y acá es donde va la condición de término. En este caso, y sería y menor o igual que num. ¿Ok? Vamos a compilar de nuevo. Vamos a ejecutar, ponemos número 10. Y fíjense que el funcionamiento es prácticamente el mismo. Acá mostramos los números del 1 al 10, y acá en la siguiente iteración, que es do while, mostramos también los números del 1 al 10. La diferencia es muy sutil. Es, como les dije acá, cuando nosotros hacemos la evaluación de la condición. En el caso del do while, antes siquiera de entrar a la iteración, nosotros vamos a hacer la comparación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si y lo inicializamos ahora en 10, por ejemplo, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a compilar.
A ver, ¿quién se atreve a decirme qué va a ocurrir acá si yo pongo como valor de entrada 10? Fíjense, el contador está en 10, en ambos casos, ¿ok? Por lo tanto, y si yo pongo acá como valor de entrada 10, acá van a ocurrir cosas distintas. ¿Qué es lo que debería ocurrir en cada caso? En el while y en el do while. No sé si alguien se atreve a contestar. En el while no va ¿Sí? a hacer nada, porque ya va a estar cumpliendo la condición. Y en el do while primero va a ejercer y después va a preguntar. ¿Ya? En el sentido, va Ya, primero a imprimir el perfecto. número y después va a preguntar si ese número es mayor o igual al ahí. Ya. De hecho, acá lo que Yo, Pero yo igual tengo una está duda. horrible, ¿cierto? Ah, chuta, sorry, Dime, perdón. dime. Hay que interrumpir, Felipe, no, tranqui. perdón. O sea, es que en el Eh, while, dime. como cumple la condición, no, ahora que 11 no lo cumpliría y no entraría. Sí, Antes se como cumple era la 10, condición. era igual entraría a la condición del while y en los dos se No, imprimiría una vez. exactamente. Sí, eso, perdón, Felipe. Exactamente. No, sí, iba Tienes a toda decir lo la mismo, de razón. hecho. Querría ya cumplir Fue una vez, no. mal la mía del ejemplo, sí. Tienes toda la razón. Ahora lo estoy forzando, pero está bien que se den cuenta. ¿Perdón? ¿Disculpa? No escuché el No, creo que no dijeron nada, profe. O sea, comentario. no creo que no habían dicho nada. Ya, perfecto. Entonces, efectivamente, muchas gracias a los que... ¿Quiénes fueron los que contestaron? No alcanzé a ver los nombres, no me aparece acá a la vista. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a los que contestaron. Efectivamente, no había, la verdad, que mucha diferencia. Es en casos como este cuando hay diferencia. Lo que pasa es que en el while, antes de empezar a ejecutar las líneas de este bloque de código, lo primero que hago es evaluar la condición en la primera iteración. Entonces yo, punto i es menor que num, yo debería compilar esto de nuevo. Es menor, en este caso la respuesta es no, porque i vale 11 y num en este caso valdría 10 si nosotros lo ejecutamos así, ¿cierto? Por lo tanto, como esta condición no se cumple, no voy a ejecutar el while. Nada de las líneas de código que hay acá adentro. ¿Ok? Acá ocurre algo. Primero que hago en do while es primero ejecuto el bloque de código, ¿ok? El que aparece acá, y luego pregunto por la condición de término en este caso. Por lo tanto, a pesar de que 11 es mayor que 10, igualmente voy a ejecutar una vez estas líneas de código y luego voy a preguntar, 11, bueno, en este caso va a ser 12 porque lo voy a incrementar en 1, 12 es menor o igual que 10, no, por lo tanto no voy a seguir con la siguiente iteración, que sería en este caso la segunda iteración, ¿ok? Por lo tanto, veamos si esto es verdad, vamos a ejecutar esto, 10, y fíjense que lo único que se muestra por pantalla es el 11, ¿ya? Que es el que se ejecuta acá. De hecho, vamos a poner 12 out. Entrada al do while para que se vea más claro a cuál está entrando cada uno. Y acá vamos a poner while, acá to while, compilamos, ejecutamos, 10, y fíjense que no entra en ningún momento al while. Al momento de nosotros generar este mensaje, estamos verificando que entramos correctamente a este while, no entra, por lo que le acabo de decir, no se cumple desde un principio la condición, mientras que en el do while tú te aseguras que al menos vas a entrar una vez a este bloque de código. ¿Ok?
y es por eso que entra al menos esa primera vez. Si volvemos al caso inicial, con i igual a 1, el contador igual a 1 desde un principio, compilamos, ejecutamos, 10, en ambos casos se cumple exactamente lo mismo. Entras al while y entras al do while. ¿Ya? Perfecto. Continuamos. Entonces, la forma de escribir código en el while es la que ya dijimos anteriormente, simplemente escribes la palabra reservada while, entre paréntesis va la condición y en las llaves va el bloque de código asociado a esas iteraciones que tú vas a hacer. Lo mismo para el do while, tú escribes do, la palabra reservada do, luego escribes entre llaves el conjunto de líneas de que quedan asociadas a esas iteraciones, y luego escribes la palabra reservada while, y luego la condición. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de cuál es la diferencia entre el while y el do while, que fue más o menos parecido a lo que vimos recién. ¿Ok? Perfecto. Siguiente estructura de control. Tenemos la estructura for. La estructura for en C++ es bastante diferente de la de Python en cuanto a sintaxis. ¿Ok? Entonces vamos a ir explicando qué es cómo funciona el for en C++ y sus diferencias con la forma en que trabaja en Python. ¿Ya? Entonces miren, vamos a trabajar esto con un ejemplo que dice desarrolla un programa que solicita un número entero y cuente desde 1 hasta este número. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con este código parecido al que acabamos de hacer. For.cpp le vamos a poner rápidamente include iostream int main return 1 std sein, bueno, vamos a definir las variables int igual 1 y num, y le vamos a dar, recuerden, sein toma un flujo de entrada desde la terminal y lo asigna a una variable, por lo tanto acá tomamos el valor recibido por la terminal desde sein y se lo asignamos a num. Y ahora lo que vamos a hacer es contar los números desde contador igual a 1 hasta el número que nosotros ingresemos por pantalla. De hecho, esto ni siquiera es necesario. El for opera de la siguiente manera en C y en C++. Tú escribes la palabra reservada for, y lo único que hace for es ir modificando un contador. A diferencia de lo que hacía en Python, que en Python ustedes recuerdan que lo que hacía era recorrer un conjunto de elementos dentro de una lista, o un arreglo, o un range, etc. De manera tal que tú podías hacer que ese arreglo, perdón, esa lista contara cosas, como por ejemplo en el caso del range, y hacer que ese conteo se asociara a alguna variable que te servía como contador. Entonces tú podías tanto contar cosas como recorrer cosas con un for. En C y en C++, tú lo único que puedes hacer es modificar un contador. Por lo tanto, es contar cosas. ¿Ya? ¿Cómo opera esto? El for, escribimos la palabra reservada for, y luego tenemos que poner 3 sentencias, cada una de ellas separadas por un punto y coma. ¿Ya? La primera sentencia es, definimos cuál es el contador, cuál va a ser nuestra variable contador y desde dónde parte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vamos a definir una variable contador i de tipo entero que parte en 0. Entonces, la primera sentencia del for, definimos contador y desde dónde parte. ¿Ok? Entonces vamos a definir un contador i que parte en 0. En la segunda sentencia
definimos la condición de término. ¿Ok? Entonces, mientras i sea menor o igual que num, ¿ok? Esa va a ser la condición de término. Cuando i deje de ser menor o igual que num, terminamos de iterar. Y la tercera sentencia va a indicar cómo modificamos el contador. ¿Ok? Esas son las tres sentencias que van agregadas dentro de los paréntesis del for. Entonces, en este caso, queremos que en cada iteración el contador aumente en 1. Y eso es lo que vamos a poner explícitamente acá. Vamos a poner que quiero que el contador vaya aumentando de 1 en 1 en cada iteración. ¿Ok? Y luego vienen las llaves que indican cuál es el bloque de código dentro de ese for. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este punto es mostrar un mensaje con el valor de i. Y en este caso me equivoqué, le he puesto desde 1 porque queríamos contar desde 1, ¿cierto? Entonces, en la primera iteración, i vale 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo que se va a mostrar por pantalla es i, o sea, el valor de i, que en este caso es 1. En la segunda iteración voy a preguntar acá, ¿i es menor o igual que num? Sí. Por lo tanto, lo incremento. En este caso va a valer 2. Y en esta segunda iteración el valor de i va a ser 2. Lo mismo para la siguiente iteración mientras voy incrementando el contador. Por lo tanto, va a mostrar todos los números desde i igual a 1 hasta el valor num que nosotros ingresemos. Vamos a probar este código. Que más menos o por for.cpp. Verificamos que esté el ejecutable, sí. Y lo ejecutamos. Vamos a escribir el número de entrada, 10. Y fíjense que al igual que el ejemplo anterior, se muestran los números del 1 al 10. ¿Ok? Y es así como funciona el for. No sé si hay dudas hasta acá. ¿Todo bien? No. Súper. Muchas gracias. Perfecto. Y recalcar de nuevo la sintaxis del for. Tenemos tres sentencias dentro de los paréntesis. Tenemos la inicialización del contador, en donde podemos definir la variable. No hay ningún problema en todo caso de que, por ejemplo, tú crees la variable contador acá afuera, y luego acá simplemente la uses, así, ¿ya? No es necesario que la definas acá, puedes hacerlo, ¿ya? Entonces, si nosotros definimos el contador acá afuera y luego lo utilizamos acá adentro, no hay ningún problema. Si esto nuevamente lo compilamos y lo ejecutamos, funciona de exactamente la misma manera, ¿ya? Pero lo que sí tienes que hacer es inicializar tu contador en este punto. Luego viene la condición de término y cómo actualizamos el contador, ¿ya? Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar en más detalle tanto del break como de otras sentencias que nos permiten modificar cómo se van ejecutando algunas de las estructuras de control que nosotros ya hemos visto, que son break, continue y return. Return ya lo conocen y lo vamos a ver cuando veamos funciones, que espero que sea esta misma clase si no alcanza el tiempo. Simplemente indica cuál es el retorno para una función. Insisto, vamos a ver más detalle el return en su momento. Mientras que el break y el continue lo que hacen es modificar la ejecución normal de las estructuras de control que hemos visto hasta ahora. El if, el for y el while. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo funcionan? Lo que hace break es permite salir del ciclo o de la estructura de control más cercano. Si tú tienes un break dentro de un switch, va a salir del switch más cercano. ¿Ok? ¿A qué me refiero con más cercano? Break.cpp, vamos a ponerle esto. Voy a escribir acá una sentencia rápida. Switch
X, no se fijen en que no ha definido la variable y esas cosas. Case 1, switch X, case 1 de nuevo, break. Y acá va código, ¿ok? Entonces miren, este break de acá, dijimos que lo que hace es detener la ejecución del bloque de código más cercano, de la estructura cíclica o del switch más cercano. Entonces, en este caso, este break va a detener la ejecución de este, ¿ok? Por lo tanto, cuando terminemos de ejecutar estas líneas de código, se evalúa el break y sale de este switch. No va a salir hasta acá afuera. No va a llegar acá. Simplemente va a salir de esta parte, perdón, de esta parte de acá y va a continuar con las líneas de código siguientes. ¿Ok? Lo mismo para el for, por ejemplo, o el while. Si tú, por ejemplo, tienes un while acá, con alguna condición, voy a ponerlo así por mientras, y luego tienes un if, con otra condición, y tú tienes código acá, y acá tienes un break, acá, ojo con lo que va a ocurrir. El break lo que hace es salir de la estructura repetitiva más cercana. Entonces, a pesar de que el break está dentro del if, en este caso sí va a salir del while. Por lo tanto, el código, la ejecución del código, va a parar acá y va a llegar a este punto de acá, aquí. Y va a seguir ejecutando cualquier línea de código que haya luego de esto. ¿Ya? Entonces, salvo el switch, va a salir de la estructura repetitiva siempre más cercana. Si yo tuviera otro while acá afuera, con 0, por ejemplo, y acá así, vamos a ordenarlo para que claro. Ahí. Tuviéramos así, como aparece esta sentencia rara, que tenemos un while dentro de otro while, lo que va a ocurrir acá es que este break va a tratar de salir de la estructura repetitiva más cercana. ¿Cuál es la estructura repetitiva más cercana a este break? Este while, porque es el que está más adentro, ¿ya? Por lo tanto, el break va a llegar a acá. El break te lleva a este punto. Por lo tanto, este while se va a seguir ejecutando siempre se siga cumpliendo la condición. ¿Ok? Perfecto. Entonces te saca de la estructura repetitiva más cercana, completamente. ¿Ya? Eso es lo que hace el break. El continuo, por el contrario, lo que hace es saltarte en una estructura repetitiva, lo que hace es saltarte una repetición. Eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, acá, imagínate que en vez de, acá adentro, en vez de un break, tengas un continuo. Así. Si tú cumples esta condición del if, vas a entrar acá, vas a leer este continuo, y lo que vas a hacer es, si acá hay más código, en esta parte, si acá hay más código, este código no lo vas a ejecutar. Lo que hace el continuo es, llega a este punto y de la estructura repetitiva más cerca, se salta todo el código que venga hacia abajo y vuelve de nuevo a la condición de arriba a volver a repetir, siempre y cuando se siga cumpliendo la condición. ¿Ya? Es decir,
Es decir, en este caso te saltas todo el código que venga acá abajo y te saltas una iteración completa, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de estas dos cosas para que quede un poco más claro. Entonces, miren, este código es bastante bueno, lo vamos a tratar de emular acá. La idea es la siguiente. Break continuous. Include iostream int main return 1. Vamos a crear una variable n acá, do, y vamos a crear un do while. Que por supuesto esto es una estructura repetitiva. Mientras n sea distinto que 0, ¿ok? Y lo que vamos a hacer acá es pedirle a un usuario que ingrese un número. N, lo guardamos en la variable n, y preguntamos si n es un número negativo, vamos a escribir un break. Ojo con este detalle, nosotros dijimos que las llaves sirven para identificar las líneas, los bloques de código que pertenecen a alguna estructura de control, ¿cierto? Sin embargo, cuando el código asociado a esa estructura de control es de solo una línea, puedes omitir las llaves. Esto sería equivalente a poner esto. ¿Ya? Puedes omitir las llaves sin problema, cuando es solo una línea. Entonces, esta línea, en este caso, pertenece al if, que aparece acá. Entonces, si el número es negativo, vamos con este break a salir ¿cómo se llama? De la estructura repetitiva. Vamos a ver cómo funciona esto. Si n es mayor que 10, lo que vamos a hacer acá es saltarse el valor Hola, Hola, ¿qué tal? soy Piola. Buena, Martín. Tanto años. Buena, ¿con quién Estáis estoy grande. hablando? Con la Constanza. ¿De verdad? ¿Quién eres? La Constanza.
¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, Me fui, profe. me fui a espaldas. Perdón, mi internet algo le pasó. Déjenme terminar con esto y damos por cerrada la clase el día de hoy, porque parece que internet no está funcionando muy bien. Dame un segundo. Prometo que esto es lo último. Así que estábamos acá. Les decía que con el continue lo que va a hacer es simplemente saltarse estas líneas que aparecen acá. ¿Ya? Así que vamos a compilar. ¿Cómo se llama? Break continue. Break continue. Profe, no veo al menos la consola. Ah, perdón. Compartí mal. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Les decía que con el continuo lo que hace es saltarse estas líneas de código. Entonces lo que vamos a hacer es compilar y ejecutar esto. Vamos a ejecutar. Break continue. Entonces nos pide ingresar un número. Si el número es 0, simplemente no va a ejecutar, va a terminar, va a salirse de esta iteración y no va a mostrar nada. Si le pongo, por ejemplo, un número negativo como -5, no hace nada. Si le pongo un número entre 0 y 10, por ejemplo, 5, esto de acá nos va a mostrar el número es 5. ¿Por qué? Porque esta condición no se cumplió, por lo tanto no ejecutó el break. Esta condición tampoco se cumplió, por lo tanto no ejecutó el continuo. Y llega a esta línea y indica que el número es 5 en este caso. Y nos vuelve a pedir otro número. Fíjense, porque estamos dentro de un do while. Si nuevamente ingreso otro número como el 4, que está entre 0 y 10, nos indica el número es 4 y nos vuelve a pedir que ingresemos otro número. Si, por ejemplo, nosotros ingresamos un número mayor que 10, como 15, nos indica que se saltó el valor, pero nos vuelve a pedir otro número más, ¿ok? Porque estamos aún dentro del do while y lo que hizo esto es, con un continuo, se salta la ejecución de esta línea, que es la que está dentro del do while. Eso es la forma en que se utiliza el break y el continuo. No sé si hay alguna duda final. Les pido disculpas por la caída de recién. Pero espero que haya quedado claro este último concepto. ¿Dudas, consultas? Ya chicos, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Súper. Ahí. Vamos, profe, que esté bien. Ya, Chao. Cuídese. listo, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao, que estén bien.